Muy buenas noches, les damos la bienvenida a un programa más de Clínica de la Fe. Esta noche, pues el tema será un tema muy polémico, eh, porque hace referencia, digamos, a una cuestión que se repite mucho en los grupos religiosos y que poco la gente se detiene a reflexionar las implicaciones que tiene. Y es esta idea de que todo lo que pasa es porque Dios lo permite o porque Dios así lo quiere, o porque Dios ha planteado un plan y por eso deja que ocurran las cosas, ¿no? Y ahí pues aparece de manera frecuente de un lado la figura de Job, esa figura que es una figura sufriente, que le pasan todas las desgracias del mundo, y del otro lado estaría, digamos, la figura de el cristiano victorioso que ve cómo el plan de Dios lo hace vivir de manera gozosa, pero también con abundancia de bienes y sin demasiado sufrimiento. En medio de esta discusión, uno de los elementos que no han sido, me parece, suficientemente discutidos es justamente si el mal tiene un origen divino o si el mal tiene otros orígenes. Sin en ese momento mencionar qué orígenes pudiera tener el mal, pues es un asunto que nos obliga necesariamente a reflexionar, porque si todas las cosas que ocurren son porque Dios lo permite, pues la conclusión natural sería que el mal es una cosa que Dios permite. Y no dejo de pensar que esta discusión pues no rebasa más de 3 siglos, por el hecho, digamos, de que en Europa aparece la discusión sobre lo permisivo o lo no permisivo divino a partir de un gran terremoto que ocurre en Portugal. Es un terremoto que destruye literalmente la ciudad de Lisboa y que obliga a personajes de la talla de Kant, a personajes muy vinculados, digamos, con la discusión sobre la fe, a interrogarse si existe la posibilidad de distinguir entre el mal espiritual y el mal natural. Si un terremoto es producto de un fenómeno natural o si un terremoto es producto de la permisibilidad de Dios en la medida en que hay ciudades tan malvadas, entonces Dios permite la irrupción del terremoto para destruir el mal. El tema evidentemente es muy polémico, y es un tema que nos acompaña en la cotidianidad porque pues es demasiado frecuente que no solo los pastores, sino los mismos creyentes insistan en que lo que ocurre está dentro del plan de Dios y las cosas que nos ocurren, pues nos ocurren porque es la voluntad de Dios. Y aquí creo que hay una serie de cuestiones que habría que ir distinguiendo. Yo plantearía una primera y espero que en el proceso de la conversación pudiéramos como afinar algunas más, pero sí, de bote pronto pienso, por ejemplo, en el asunto de cómo esta consigna de que todas las cosas ocurren porque Dios lo permite, minimiza la responsabilidad que cada uno debiera tener, no solo por lo que uno hace, sino la responsabilidad que uno debiera tener en función, digamos, de los compromisos que uno adquiere en este mundo. Eh, Pienso, por ejemplo, si alguien estudia una carrera, pues adquiere compromisos pues que tiene que asumir responsablemente y que la irresponsabilidad puede provocar efectivamente desgracias, ¿no? Una mala operación, una mala intervención,
una mala orientación, una mala orientación jurídica, etcétera. Es decir, me parece que todas las profesiones universitarias están incluidas, pero también otro tipo de escenarios como sería este asunto de animarse, ser papá o a ser mamá, eh, porque la formación de una familia, pues muchas veces trae como efecto, digamos, la producción de una criatura, y esa criatura, pues, es responsabilidad de los papás que engendraron a la criatura. Entonces, ¿hasta dónde una frase como es voluntad de Dios puede desresponsabilizarnos de lo que debiera ser una responsabilidad asumida? Porque pues uno supondría que uno toma decisiones y las decisiones que uno va tomando, pues son decisiones que por lo menos uno las ha pensado, ¿no? Pues ese es el tema que tenemos para esta noche y vamos a ver pues cuáles son las derivas del tema. Muchas gracias, César. Definitivamente muy puntual tu planteamiento para esta noche. Y bueno, es un transitar y un caminar para el individuo, pero también para las comunidades. Pensar que verdaderamente hay un Dios que está actuando directamente en los eventos cotidianos, los eventos de la historia. Y quisiera darle la participación al profesor Carlos para que también nos haga sus planteamientos iniciales y de ahí vamos detonando la charla con los participantes que hoy están acompañándonos en esta noche. Por favor, profesor Carlos, le escuchamos. Gracias. César, es que me quedo como con lo que dice. Y perdonen también que siempre traiga aquí a colación referencias a la cultura pop, pero pues estoy atravesado, ¿verdad? Mis papás me dejaban como mucho ver la tele y esas cosas. Entonces, recuerdo que justo de esto último que estaba diciendo César, hay una canción muy cursi que sonaba en el radio que se llamaba La balada del vagabundo. Se llama, todavía la llegan a pasar por ahí. Y es un diálogo que tienen un hijo con su papá, ¿no? De por qué hay vagabundos en el mundo. Y el papá le contesta que el vagabundo no merece amor ni confianza porque además no tiene ambición y no tiene esperanza y que jamás ellos van a ser vagabundos porque viven del amor y de las ilusiones. En una segunda parte, el niño le pregunta por qué Dios no le ha dado la misma suerte a todos los humanos. Lo pregunta, lo cantan así, por si no conocen la canción. Entonces, el papá le contesta que porque en esta vida hay pobres y hay ricos, ¿no? De la misma forma que existen flores bellas y flores marchitas. Se supone que también incluso en el día, ¿no? Es el sol quien alumbra y no la luna. Luego entonces también es porque existe la maldad y las almas puras, ¿no? Entonces por eso Dios no le da la misma suerte a todos los humanos y entonces hay quien no merece amor ni respeto y mientras que justamente aquellos que sí cumplen con la voluntad de Dios, pues son acreedores de sus favores. Y bueno, pues volvemos un poquito al tema de la vez pasada, ¿no? Pues cómo se puede discernir la voluntad de Dios, ¿no? Y hacer lo que le agrada y cómo eh, estar seguros de que además estamos cumpliendo con su voluntad, porque además aquí hay, me parece también otro tema un poco vinculado también con el de la semana pasada, porque por ejemplo, la voluntad, pues cuáles son los medios de revelación de la voluntad y además eh, hay una voluntad
para cada uno de nosotros, o hay una voluntad también que, digámoslo así, atravesaría al conjunto de los seres humanos, ¿no? O de los colectivos. Y a mí me parece que pues el asunto va más encaminado justamente a hacer énfasis en lo que desde acá se llama pues lo social, ¿no? En lo que hemos aquí dicho justamente como los vínculos, los cuidados de la comunidad, las responsabilidades que tenemos con los otros de la comunidad, porque incluso eh, estamos en una época en la que hay que argumentar por qué no podemos matar al otro, ¿no? Porque básicamente también es desconocer el principio social de la existencia y también es de alguna forma matarte a ti, pero el asunto está en quienes sí cumplen la voluntad y quienes no cumplen la voluntad, y cómo entendemos la voluntad y dónde se encuentra esa voluntad, porque justo en la semana pasada aquí se hablaba, ¿no? De que hay quienes se adjudican ser los mediadores de estas voluntades, y en ese sentido entonces hay revelaciones y hay dirigentes y hay gente que conoce la voluntad. Ahora también la voluntad de Dios se puede jugar no solamente en, como lo hemos pensado aquí, en el asunto de un dirigente de una comunidad. También recordemos que existen, digámoslo así, figuras, ¿no? Que nos parecen aparentemente sagradas, entre las que encontramos a los agoreros, ¿no? A los adivinos, a, a las personas que se encargan de hacer hechizos, entre, por supuesto, las cuales nos podemos encontrar nosotros, y que me parece que está vinculado, o al menos lo vinculo con lo que decía César sobre la responsabilidad individual que adquirimos cuando tenemos justamente un saber y lo vinculamos con una práctica, porque de alguna manera eh, nos volvemos fetiches para quien nos consulta, y eso pues no es una tarea menor. Alguien se acerca a ti pidiéndote un consejo espiritual, un consejo psicológico, un consejo o una implantación de un programa sociológico, filosófico, y ahí es donde tú tienes que eh, responder, y pues evidentemente hay compromisos, y toda descripción que damos también es una prescripción. Eh, entonces, me parece que de alguna manera para mí es revelador el hecho de que, por ejemplo, en el texto bíblico se asume que no todo está revelado, ¿no? Para mí es una revelación que no todo esté revelado, y que se diga como abiertamente, y que también se nos invite constantemente a la tarea del discernir la voluntad, ¿no? Para, pues básicamente es una tarea inacabable durante toda la vida, porque suponer que llegas a un estado en donde ya discerniste absolutamente todo, pues es ponerte justamente del lado más como de la iluminación, y encarnar, perdón, una suerte de, de volverte un instrumento de una voluntad que te trasciende. Y pues yo lo he mencionado así, esa es justamente la forma, nos diría por ahí a lo mejor Guille, que en la que se ve a sí mismo el poseído. Lo mismo eh, por la lucha de clases, que lo mismo por la yihad islámica, ¿no? Hasta el punto en el que
sin importarle absolutamente nada ni nadie, pues se puede inmolar a sí mismo y también acabar a los demás. Y aquí hemos también hecho énfasis en que no solamente es acabar con una vida, sino también con formas de vida, ¿no? O impedir el libre ejercicio de las formas. Entonces, pues ese rollo de la voluntad de, de Dios tiene que estar en constante discernimiento, ¿no? Quien te diga que cumple y hace la voluntad de Dios, pues yo creo que a todas luces miente, ¿no? Y pues eso genera justamente problemas, ¿no? El discernimiento es una tarea que nunca se acaba. Es una constante, es un trabajo que dura pues básicamente hasta el último momento de la vida, ¿no? Por acá se ha mencionado mucho el asunto de, por ejemplo, qué pasa cuando nos encontramos con sentencias, pedacitos de texto que parecen ser como muy, eh, que parecen dar una sentencia absoluta, ¿no? Lacónica, además. Porque, ¿qué pasaría, no? ¿Qué compañerismo tienen la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión tienen la luz con las tinieblas? De ahí que es un, un pecado, ¿no? Unirte en yugo desigual. Y el asunto entonces se vuelve otra vez altericida, ¿no? Porque ya sea que incluso te asumas del lado de la luz o del lado de las tinieblas, pues eh, el asunto confronta y además, pues no parece tener medias tintas, sino que estás o de un lado o del otro y pues te vuelve combatiente. Y si tienes suerte, pues haces comunidad con otros combatientes, pero si no, también a lo que te lleva, pues es a la más absoluta y terrible de las soledades, ¿no? Entonces, eh, pues la invitación es siempre al discernimiento como tarea inacabada, inacabable. Identidad también, pero no necesariamente por eso una tarea que tenemos que abandonar, ¿no? Es un ejercicio que a mí me parece que sí atraviesa, pues sí, por el pensamiento, pero también en algún momento tiene que no ser solamente una cuestión intelectual, sino también dejarse eh, afectar por otros, ¿no? Y tratar de reconocer en esos otros que no son aparentemente eh, extranjeros, ¿no? Pues tratar de ver en ese cómo es que se le juegan sus sensibilidades, ¿no? Carlos, una pregunta para ti muy puntual. Desde tu perspectiva, ¿crees que el fenómeno religioso atenta contra la personalidad pues del feligrés, del individuo que se acerca? Como que el discurso, por lo menos el que yo recuerdo, siempre era la negación de uno mismo. Se citan muchos textos, ¿no? Uno dicho por Juan el Bautista en el Evangelio de Juan: es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. Y en lugar de impulsar la religión o las ideas religiosas, el descubrimiento y el conocimiento de uno mismo, para desde ahí partir a una construcción, pues lo aniquila, ¿no? Y más bien se trata de conocer la persona y la voluntad de Dios y partir a la negación de uno mismo. Pero no sé, ¿tú qué opinas? Si lo ves así, y si es así, pues qué tan pernicioso termina siendo para el individuo.
pues depende de la lectura, ¿no? Yo te diría, por ejemplo, en lo que me has dicho, que hay quien concuerda que tiene toda la razón. Es necesario que yo disminuya para que Dios crezca, ¿no? O para que Él crezca. Ahí también, pues, nos metemos en problemas. Eh, y el asunto, por ejemplo, eh, a mí, ya luego, lo hemos platicado con César, no le gusta tanto, pero hay un autor que propone eh, que, por ejemplo, eso significaría imitar la voluntad de Dios en el sentido de la entrega y en el sentido de eh, la circulación de los dones y en el sentido de la comunidad y en el sentido de el repartir o el repartirse. No así, por ejemplo, desde el punto de vista de un yo que tiene deseos miméticos y rivalidades y es ambicioso y no es compartido y no reconoce al otro, ¿no? Y, y pues parece ser que la invitación es el sol sale para todos. Y hay un punto que se puede imitar aparentemente de la, pues, voluntad divina y que tendría que estar más bien en el terreno de la entrega. Insisto, pues depende mucho de quién y desde dónde se haga la lectura, porque también el decir palabras como la entrega, pues puede poner a alguien en una situación de justamente de vulnerabilidad o de una suerte de entrega absoluta a la voluntad del grupo o del líder, y me parece que no iría en ese sentido, iría en el sentido de compartir, y en ese sentido yo creía que sí es necesario que yo disminuya, ¿no? Que nuestros yoes, ya si nos damos como por otro lado, que nuestros yoes modernos, ¿no? Que se creen soberanos, independientes, que se creen individuos, eh, pues mueran o decrezcan para que se le dé espacio, pues por ejemplo, a la comunidad y al reconocimiento. Muchas gracias, Charlie. Dianel, platícanos un poquito de tu experiencia como creyente, tu caminar hacia el pastorado, cómo lo viviste, todo este rollo que nos tiraban ahí grueso de, no es tu voluntad, debe ser la voluntad de Dios, y digo, por ahí podemos dar una repasadita a temas teológicos, aunque no es el fin de la transmisión o del programa, pero César tocó ahí puntos de teodicea, esta idea que hace mucho ruido, una voluntad permisiva en un Dios, o sea, la muerte de un hijo, si hay un Dios que lo permite, que tiene un propósito, No, es que creo que tengo un está poco gruesa de la pregunta problema. porque partimos de una idea vicaria, ¿no? Un Dios que, o sea, había una deuda que no podíamos pagar del pecado y el que la tuvo que pagar fue su hijo y la tuvo que hacer muriendo y son ideas que de pronto las naturalizamos, pero son tremendamente violentas, ¿no? En sí mismas. Pero te escuchamos, Daniel. Sí, perdón, tengo un poco de problemas con el internet. Se cerró y se volvió a abrir, pero sí alcancé a escuchar algunas cosillas. Lo primero que yo quería decir era como lo que me surgió de primer pensamiento en cuanto leí más o menos cuál iba a ser el tema. Fue un video que circula en las redes y un meme, ¿no? Que también está circulando por ahí. Y el video, los dos tienen como la misma intención, lo expresan de manera diferente, pero pues es como puntual, sí son puntuales en cierto modo, ¿no?
el video más o menos dice algo así como que aunque es doloroso, de pronto te das cuenta de que tú no eres un guerrero y que Dios no te está dando ninguna batalla, sino que más bien las cosas que te pasan, pues te pasan por algo, ¿no? Por pendejo, o sea, así dice el video. Y el meme pues dice exactamente lo mismo, ¿no? Recuerda que las cosas pasan por algo, ¿no? Por pendejo, por ejemplo. Y creo que, bueno, los pensaba en ese sentido y lo pensaba en el sentido de la responsabilidad, ¿no? Generalmente solemos como creyentes, pues, pensar en Dios como una especie de vara mágica o como de pozo de los deseos o de elemento de, que lo controla todo y entonces nos eximimos de cualquier responsabilidad ante, pues prácticamente ante cualquier cosa, incluso nuestra propia vida, ¿no? En frases como muy comunes como pues ya Dios dirá o a ver qué Dios dice o es la voluntad de Dios, como que nos deshacemos de esa responsabilidad de hacernos cargo de nosotros mismos y de nuestros hermanos, de los demás, de las cuestiones sociales, políticas, económicas, ¿no? Como que generalmente, al menos así lo he percibido, generalmente pues se reduce toda una acción de, pues ahí ya, ora para que Dios, ponlo en las manos de Dios y ya Dios va a saber qué hacer, ¿no? Ya es como, ya tú no hagas nada, ¿no? No lo, no te hagas responsable de eso. De pronto creo que sí es mucho en ese sentido la visión que se tiene desde ciertas visiones de fe, ¿no? Pensando en Dios como, pues eso, ¿no? Como alguien que va a resolver o que tiene la obligación de resolver todas las problemáticas y que renunciamos de cierta manera a nuestra responsabilidad, a nuestro actuar, a que finalmente pensaba un poco en esta problemática de dónde viene el mal, pues también como que es como para dos cosas, ¿no? De Dios o el diablo, pero nosotros no tenemos nada que ver y entonces pues ya somos como, estamos como esa disposición. Eh, pero creo que sí es como necesario pensar esta cuestión de la voluntad como responsabilidad, ¿no? Responsabilidad propia, quizá no individual, como bien se comentaba, sino también eh, pensando que no somos totalmente libres y que no somos totalmente independientes, individuos sin más, sino que somos interdependientes con lo que nos rodea, con quienes nos rodea, y que podemos o que estamos también en la responsabilidad del cuidado propio y del otro, ¿no? Entonces, en mi propia experiencia pastoral, pues sí ha habido como lo que mencionaba hace rato Carlos, ¿no? O sea, como que mucha gente se acerca a ver si les podemos resolver los problemas o si con nuestra poderosa oración, pues ya Dios hace caso y contesta y resuelve, ¿no? Y pues yo generalmente lo que he dicho siempre cuando alguien se acerca a pedirme un consejo, pues es que no le puedo dar un consejo, ¿no? Que no le puedo decir qué hacer, que no tengo ni el conocimiento ni la autoridad, ni nada que yo le pueda decir, a ver, haz esto, ¿no? Lo que sí puedo hacer quizá, y ahí a lo mejor se corre el riesgo que se mencionaba, ¿no? De a veces creerse uno representante o alguna cosa por el estilo, pues es acompañar, es acompañar en ciertos procesos, acompañar en ciertos elementos, pero no tomar ninguna decisión. Y eso molesta en realidad en las comunidades en las que luego he podido participar, como que de repente sí molesta, ¿no? Decir, bueno, pues entonces, ¿para qué quiero yo un pastor, no? Me acuerdo justo de Kant en esa parte de qué es la ilustración, cuando dice, ¿no? Que pues si tengo un libro que me dice con qué pensar y un médico que me dice qué comer y un pastor que me dice cómo actuar y yo nada más tengo que pagar, pues entonces es mucho más fácil vivir de esa manera, ¿no? Vivir, que me digan qué hacer, que me digan qué pensar, que me digan qué creer, que me digan qué debo comer, qué no, y ya, ¿no? Yo mientras pague, creo que eso es muy vigente en nuestro tiempo, ¿no? Que dime qué hacer. Ahora también, por ejemplo, preguntándoles a las inteligencias artificiales, ¿no? Yo te doy los datos y tú me lo haces, ¿no? Ya es como sacar siempre la responsabilidad de lo que uno debería asumir. Y, y en las comunidades decía eso de repente como que molesta, como que, pues es que tú me tienes que resolver, ¿no? O de algún modo estás aquí como para resolver esos problemas familiares o emocionales y pues yo nunca lo he pensado así,
Tampoco he pensado como que puedo ser o que de algún modo hay algo que pueda expresarnos así, ¿no? La voluntad de Dios. Hay una máxima reformada sobre, por ejemplo, el texto bíblico, que es un manual de fe y conducta, ¿no? Una norma de fe y conducta. Y pues eso tampoco podría ser así, ¿no? O sea, no podríamos ir al texto y sería lo mismo que Kant diría, pues ya la Biblia nos dice qué hacer en cada instante, en cada momento, en cada circunstancia, y es a lo único que nos podemos ceñir, pues sería torpe, aunque pasa, ¿no? Se expresa cotidianamente en las comunidades, ¿no? Solo puedes pensar de tu contexto lo que la Biblia te permita pensar o te permita expresar, y pues la Biblia tiene sus límites históricos muy definidos y muchas veces no es útil para ciertas cosas o para un montón de cosas, ¿no? Pensar así, a mí me ha costado mucho trabajo pensar la Biblia como eso, ¿no? Como una norma de fe y conducta, y entonces cada vez que tenga que tomar una decisión voy, consulto el libro y entonces digo, ya, eso es lo que Dios quiere que yo haga. Se me hace complejo, pero creo que sí hay como pues una irresponsabilidad en los creyentes, y yo creo que más allá también, de no asumir la vida o lo que nos toca, ¿no? La vida propia y la vida del otro. Eh, Pensaba también que como que en muchas ocasiones, por otra parte, es como, pues ya, ¿no? Mientras yo esté bien, pues ya todo lo demás no importa, pero también creo que nos hace falta criticar de buena manera las doctrinas, las formas, las liturgias, las lecturas que hemos estado haciendo desde hace mucho tiempo, constantemente. Creo que la crítica constante ayuda a configurar otras ideas, ¿no? Otros pensamientos, otras posibilidades, y nos ayuda a dar cuenta, pues, de eso, de que tenemos una necesidad de asumir ciertas cosas, o más bien, pues, la totalidad de la vida en, en, en lo que nos corresponde, en lo individual, en lo colectivo, en lo comunal, y pues sí, como sí, la crítica nos permite ir dejando ciertas prácticas, quizá asumir otras que en algún momento puedan ser útiles, pero que en otro momento pues también habrá que criticarlas, ¿no? No alcancé a escuchar lo último que preguntabas, o sea, había una pregunta así como muy puntual, pero más o menos por ahí es como yo había pensado esta cuestión, ¿no? Pues, tu forma de reflexionar y pensar este tema. Yo te preguntaría, nada más para concluir con tu participación, digo, a reserva que por ahí comentes algo más, ¿verdad? En el camino, ¿nunca creciste con ese temor de estar fuera de la voluntad, o que coincidía un evento fatídico en tu vida, no sé qué tanto hayas vivido algo así, y dijeras, híjole, Dios me está probando, castigando, reprendiendo, enseñando? ¿Alguna vez tuviste esa interpretación de tu vivencia? o sea, como que nunca he tenido así, este, sí, no, o sea, así como lo mencionas, de decir, sí, no, esto es como una señal que Dios me está dando para que yo corrija el camino, alguna cosa por el estilo. No, creo que he estado mucho más cerca de lo que yo expresaba al principio del meme, ¿no? O sea, esto me pasó pues por pues, la mala decisión que he tomado, ¿no? Por equivocación, o pues no sé, hay cosas que, por ejemplo, pues no están en nuestro control, pero quizá muy sartrianamente, pues nosotros somos aquello que hacemos con lo que hacen de nosotros, ¿no? Tomar las decisiones y las consecuencias y asumir esas consecuencias, que creo que a los creyentes generalmente no nos pasa, ¿no? Creemos que en el perdón y en la salvación y en la corrección y en la exhortación, al confesar nuestra culpa, pues ya Dios va a borrar todas las consecuencias, ¿no? No tenemos esa idea de decir, pues fue mi decisión, fue mi consecuencia, o no fue mi decisión, ante, por ejemplo, no sé, una cuestión de violencia externa, ¿no? No fue mi decisión, yo no quise que pasara, ¿no? No fue mi voluntad, pero si es mi voluntad, ¿cómo lo enfrento? ¿Cómo asumo las consecuencias de eso? ¿No? Ya llegué ahí. No sé, pienso, por ejemplo, en este salmo que dice que pues se llega, el que dice el salmo, no estoy en el pozo
desesperación, ¿no? Del lado cenegoso. Pues uno no llega ahí, pues nomás de gratis, ¿no? Llega Pacientemente esperé a Jehová, Salmo 40, me parece. Ya soy algo empolvado. Pero pues sí, más o Pero menos por ahí, ¿no? la idea es Generalmente es esa. como, sálvame, sálvame, ¿no? Y, pues, pero también hay que ver por qué llegamos ahí, que generalmente es algo que no revisamos. Claro, claro, claro. Muchas gracias, Dianel. Vamos con Diana y con Josh. Pues hay un discurso para mí, yo lo digo sarcásticamente, sin desperdicio, porque entender que todo lo que pasa es voluntad de Dios, voluntad permisiva, pues es como que encajonar la vida otra vez en dos espacios que se complementan, que son contrarios y que se complementan. Entonces habrá necesidad que haya ricos, que haya pobres, habrá necesidad de castigar a una ciudad entera por su pecado. Recuerdo los sermones del 94 en plena crisis de diciembre, el líder religioso diciéndonos, es que Dios está probando a esta nación y le está haciendo padecer hambre, ¿no? Entonces, recuerdo también una experiencia personal, ¿no? De tener temor de poner en el radio, en el estéreo de mi carro, música que no fuera cristiana, porque pues en una de esas tenía un accidente o se volteaba el carro y era un temor real que me costó mucho trabajo desprenderme de él. ¿Cómo fue su vivencia en el caminar, en la experiencia como parte de una comunidad, Diana y Josh? Hola. Bueno, creo que, como lo mencioné la vez pasada, depende mucho del tipo de comunidad, porque cuando era niña y adolescente, pues sí era una comunidad como enfocada a esta historia de a la gente buena le va bien, ¿no? Como de la teología de la retribución, como lo que pensaban los amigos de Job, ¿no? Pero ya en otra comunidad, ya ahora de adultos, pues sí es como en la última donde estuvimos, sí era como de, bueno, no importa cómo te comportes, te puede ir bien o te puede ir mal, pero aún así todo eso está dentro de la voluntad de Dios, ¿no? Tanto si te va bien como si te va mal, pero es independiente lo que te pasa como a, pues sí, como a tus actos, ¿no? Ya no era un discurso de te portaste mal, entonces a fuerzas te va a ir mal, pero pues sigue siendo lo mismo, ¿no? Como alejarnos de la responsabilidad que tenemos. Y pues nuevamente, como lo han mencionado, ¿no? Tampoco es como adoptar un discurso de esfuérzate y vas a conseguir todo, ¿no? Porque pues hay ciertas cosas, ¿no? Como la meritocracia, o sea, ¿quién alcanza realmente como sus sueños o en primer lugar porque esa persona tenía ese tipo de sueños, ¿no? Sí, igual, ¿no? Como dice Roberto, decrétalo, ¿no? Y de manera muy personal, ha sido muy difícil porque todavía me pasa pensar como, no sé, esto que ocurrió, atribuírselo a Dios, ¿no? O saber que tengo que tomar una decisión en algún ámbito y querer hacerme bolita y decir, no, Dios, tú, tú haz lo que siempre has hecho, ¿no? Casi, y toma la decisión por mí o que pase algo. Es complicado, la verdad. Después de estar tantos años bajo esta idea de que Dios te salva, como que uno se lo empieza a creer, ¿no? Que uno es así como que uno se puede quedar quieto y va a pasar algo mágico y vas a librarte de esa responsabilidad que tienes, ¿no?
y pues sí, la verdad creo que ha sido muy complicado para mí hacerme responsable de muchos ámbitos en mi vida. Y pues sí, sobre todo pues por haber estado pues prácticamente casi desde que nací como en este tipo de comunidades, ¿no? Es complicado el tema, es un temor bastante real, Diana, y se tiene que trabajar para poderlo superar. Y yo creo que la primera idea que debemos borrar es que pues hay un Dios justiciero castigador que anda ahí viendo quién se equivocó para todavía echarle encima pues las consecuencias de acciones, ¿no? A veces la sola mala decisión que pudimos haber tomado como seres imperfectos y humanos que somos, esas puras consecuencias pues bastarían, ¿no? Para hacer de ello una lección que podamos aprovechar para aprender. Pues muchas gracias siempre por tu participación y el corazón que le pones a esto. Mi querido César, pues vamos al mensaje liberador. Le escribía yo ahí en el chat, pobre del pobre que al cielo no va, pues lo chingan aquí, lo chingan allá. Eh, Entiendo que no para todos es la misma experiencia, pero sí es muy jodedor para muchos creyentes estar atados a esa idea de que todo lo que pasa eh, lo permite Dios o es voluntad de Dios. Nos quieren imponer a veces el modelo del éxito, el éxito en la interpretación, pues como tener bienes materiales, y se siente una frustración muy tremenda cuando uno pues hace lo que ellos te dicen, diezmas, horas, das para misiones, eh, participas y no llega esa prosperidad económica, ¿no? No paras de sufrir como era la promesa que te hacían. Y la otra, un temor real, constante, de no salirte de una línea que te dibujan, porque pues el camino que lleva la vida eterna es angosto, ¿no? Es corto. Entonces, ¿cuál sería tu palabra para, para poder demoler este sistema de pensamiento y que la gente piense, pueda saber que cosas buenas y malas nos pasan a todos y que eso no necesariamente tiene que ver con una presencia de un castigo o de una prueba o de lo que se le llame de parte de un Dios? Te escuchamos, César. Pues a lo mejor complico más las cosas, ¿no? Pero pienso en, en esto en lo que Carlos ha insistido, que es la capacidad de discernimiento. O sea, ¿de qué otro modo puede uno interpretar los signos de los tiempos sino a través del discernimiento? Y creo que ahí hay dos peligros latentes. Uno es esta teología que enfatiza la idea de que la salvación es personal, que creo que es muy riesgosa y en sí misma es muy polémica, porque si fuese cierto que la salvación es personal, pues no tendría sentido la idea de iglesia. Y tampoco tendría sentido el mensaje paulino y su insistencia en que debemos ser apoyo los unos de los otros. El detalle, me parece, es tener la capacidad de volver a politizar el evangelio. Y déjenme ver si soy claro y si me explico. El término iglesia, en realidad, originalmente apelaba a la idea de la asamblea de aquellos que creían en la declaratoria de fe. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y en consecuencia, la iglesia, como asamblea
de los creyentes de esa afirmación de fe, pues hacen eso, hacen una asamblea. Y una asamblea es para discutir, no para escuchar a quien tira la línea, o no para escuchar al que se cree poseído por el Espíritu Santo, o no para seguir al que cree que le habla a Dios directamente, sino que la asamblea justamente es para eso, para discernir los signos de los tiempos. Y una asamblea o una iglesia que discute los signos de los tiempos no lo puede ser sino en el contexto de una política, la política de los valores del reino. Me parece que una posible solución, no creo que sea la única, pero sí una que me parece ilustra mucho, da señales, da pistas de por dónde caminar en la vida, es justamente en el contexto de la asamblea, en donde se discute cuál es la política de los valores del reino de Dios. Y como yo insisto mucho, o sea, no me parece que la iglesia deba espiritualizar el evangelio, sino más bien lo debe de materializar, ¿no? Esta idea que yo planteaba la semana pasada, que la parte que por lo menos a mí me da la impresión, Romanos deja e insiste de manera contundente, es que el ser espiritual está profundamente atravesado por la materialidad. O sea, no podemos resolver las cosas solo con oraciones, o no podemos resolver las cosas solo con rezos y el deseo, aunque sea genuino, de que Dios te ayude, ¿no? O sea, creo que el asunto de la salvación tiene que ver con un asunto estructural, no personal, sino estructural. Y lo estructural tiene que ver con cómo nos acompañamos y con cómo nos apoyamos unos a los otros en una tarea que creo que es fundamental, que es cómo interpreto el mundo para estar en el mundo y, como dijera Juan, sin ser del mundo. Pero el referente es el otro. Y cuando el referente es el otro, pues lo único que yo puedo producir es una política para la vida y una política para la existencia. Y si en medio de la asamblea y en medio de las discusiones que la asamblea tiene está presente el Dios vivo, me parece que lo que está obligada la asamblea es justamente a debatir, a definir y a posicionarnos frente a un mundo que amenaza la vida que Dios ofrece. Pues yo dejaría el comentario así. Muchas gracias, César. Pues llegamos al final de nuestra sesión de hoy. Quiero agradecer encarecidamente, de verdad, de todo corazón, pues a la siempre grata participación de nuestros profesores, César Avendaño y Alejandro Carlos Arambula. Y pues muchas gracias a Dianel, a Irene y a Josh que hoy nos acompañaron. Les mandamos un abrazo a todos y pues hacemos la invitación cotidiana de seguir estas transmisiones a través de la página Clínica de la Fe en Facebook y en el canal Cristiano Rebelde en YouTube. Pues siempre la invitación a suscribirse, a darle like, a compartir y nos vemos en la próxima. Muchas gracias a todos y cada uno de ustedes.